La cámara de seguridad de una cabaña solitaria capturó el momento exacto. Una figura, apenas reconocible, se arrastraba con dificultad hacia la puerta. Era María, y cada movimiento parecía una lucha contra la gravedad y el dolor. Su ropa, antes un equipo de senderismo funcional, ahora estaba hecha jirones, rasgada y sucia, como si hubiera peleado contra la montaña misma. Su mirada estaba perdida, vacía, fija en un punto que solo ella podía ver, un reflejo del abismo que acababa de atravesar. Detrás de ella, la vasta e implacable extensión de las montañas rocosas se cernía, sus picos nevados y sombríos, elevándose como un depredador silencioso, observando en silencio su lento y agonizante progreso. Cada bocanada de aire de María era un esfuerzo, cada arrastre un milagro. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el agotamiento extremo. La cabaña, un simple refugio en medio de la inmensidad, parecía un oasis inalcanzable. Mientras María luchaba por alcanzar la puerta, la voz áspera de un guardabosques resonó en el silencio, captada por un micrófono abierto en su walkie-talkie. Él hablaba con un colega, su tono lleno de escepticismo y un ligero desdén. «Ya ni siquiera la estamos buscando», dijo el hombre, con una risa seca. «Dudo que haya durado una noche. Otra turista imprudente que se cree exploradora». María, al escuchar esas palabras a través del pequeño dispositivo que había encontrado milagrosamente en el bolsillo de una chaqueta abandonada, se detuvo abruptamente. Su cuerpo, que un segundo antes parecía resignado a la derrota, se tensó. Sus ojos, antes vacíos y sin vida, ahora se encendieron con una determinación helada, un fuego que la empujó a dar un último esfuerzo. La humillación y la rabia le dieron una fuerza que creía agotada. No era una turista imprudente, era una superviviente, y les demostraría a todos lo equivocados que estaban. En ese instante, como si el universo hubiera escuchado su silenciosa promesa, el guardabosques recibió una llamada de radio urgente. La voz al otro lado de la línea era tensa, excitada. «La señal de emergencia acaba de activarse. Apareció en el mapa». La pantalla de su monitor parpadeó, mostrando un punto rojo brillante, precisamente en la ubicación de María. La frase, casi un susurro, resonó en la cabina. «La montaña tiene sus propios testigos». La ironía era cruel. La misma montaña que casi la consume, ahora era su aliada, su voz. La misma montaña que había sido su tormento, era ahora su reivindicación. La cámara se acercó al rostro de María. Una lágrima solitaria, sucia por el polvo y la tierra, corrió por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino una mezcla de dolor, alivio y una indomable voluntad de vivir. Era la prueba de que, a pesar de todo, ella había resistido. Había ganado. La puerta de la cabaña, con un chirrido lento y prolongado, se abrió. Una luz tenue se filtró hacia el exterior, ofreciendo una promesa de refugio y salvación. Antes de continuar con esta increíble historia de supervivencia, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. No querrás perderte cómo María desafió las expectativas y la naturaleza. María Santos, la protagonista de esta asombrosa historia, era una bibliotecaria de mediana edad. Su vida transcurría en un pequeño pueblo de la Patagonia argentina, marcada por una rutina tranquila y bastante predecible. Sus días giraban en torno a los libros que organizaba y leía en la biblioteca local, al cuidado de su pequeño jardín, que era su refugio personal, y a las conversaciones diarias con su anciana madre, una mujer dulce que representaba su principal vínculo familiar y emocional. María era una mujer de hábitos, de gestos medidos, de una existencia que para muchos podría parecer monótona. Sin embargo, detrás de esa fachada de tranquilidad, María albergaba un universo de sueños. Siempre había soñado con aventuras,
con explorar los vastos paisajes y las culturas exóticas que descubría en las páginas de sus libros. Esas historias de audaces exploradores y de destinos lejanos eran su escape, su ventana a un mundo que sentía inalcanzable. Pero la realidad era tozuda. Las responsabilidades familiares, la necesidad de cuidar a su madre y una innata cautela que la acompañaba desde niña, la habían mantenido anclada en su pueblo, lejos de cualquier atisbo de aventura real. Su mayor vulnerabilidad no era la falta de deseo, sino la autoduda, la creencia profunda y arraigada de que no era lo suficientemente fuerte o capaz para enfrentar desafíos fuera de su zona de confort. Se veía a sí misma como alguien frágil, más apta para la seguridad de un escritorio que para la inmensidad de la naturaleza salvaje. El viaje a las montañas rocosas, ese lugar imponente y majestuoso, fue un punto de inflexión. No fue una decisión espontánea suya, sino un regalo, un impulso cariñoso de su madre. Ella, observando la quietud en la vida de su hija, quiso animarla a vivir sus propios sueños, a ir más allá de las páginas de los libros. Para María, este viaje representaba el primer gran paso fuera de su zona de confort, una oportunidad de romper con la inercia de años. La montaña, con sus picos escarpados y sus valles profundos, se erigía como una promesa de libertad, un escenario donde podría, por fin, superar sus miedos y demostrarse a sí misma de lo que era capaz. Pero también era un desafío monumental, casi intimidante, para alguien con tan limitada experiencia en la naturaleza salvaje. El trasfondo emocional de su viaje era complejo. María no solo buscaba una aventura, buscaba romper un ciclo. Quería escapar de una vida monótona que, aunque cómoda, no la llenaba por completo. Quería cumplir una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma: experimentar la vida más allá de las burbujas protectoras de su pueblo y de las historias ajenas. En cierto modo, las montañas rocosas no eran solo un destino, sino un símbolo de su propia transformación. El antagonista en esta historia no era una persona específica, sino una combinación de la naturaleza implacable y el escepticismo humano. La montaña, con su indiferencia majestuosa y las voces que dudaban de su capacidad, representaban el último obstáculo para su florecimiento personal. Este viaje era su oportunidad de demostrar que no era solo una bibliotecaria tranquila, sino una mujer capaz de enfrentar lo desconocido y de encontrar su propia fuerza en los lugares más inesperados. La historia de María, aunque no tenía un antagonista humano directo en el sentido tradicional, se había construido sobre una serie de pequeñas y grandes decepciones personales a lo largo de los años. Eran heridas sutiles, acumuladas, que habían ido erosionando su confianza y dejando grietas en su espíritu. Estas no eran heridas dramáticas, sino el tipo de marcas que deja la vida cuando uno siente que sus propias aspiraciones son constantemente relegadas a un segundo plano. A lo largo de su vida, María había sentido cómo sus propios sueños se desvanecían para acomodar las necesidades de otros. Recuerda promesas de viajes o estudios que nunca se materializaron, siempre justificadas por razones mayores, por el bien de la familia, por la estabilidad. Cada vez ella cedía, convencida de que era lo correcto, pero una parte de ella se encogía un poco más. Estas promesas rotas no venían de la malicia, sino de una dinámica familiar y social que la había posicionado en un rol de apoyo, casi invisible. Se sentía subestimada, incluso por aquellos que la amaban de verdad. Su madre, a pesar de su cariño, a menudo la veía como su pequeña María, incapaz de valerse por sí misma en el mundo exterior. Era una jaula dorada, construida con afecto, pero una jaula al fin y al cabo. En su pequeño pueblo, aunque la comunidad era cariñosa y unida, María a menudo se encontraba encasillada. Los comentarios sutiles, casi imperceptibles, sobre su fragilidad o su falta de experiencia en la vida real,
la habían minado. María es tan buena, tan aplicada con los libros, pero la vida real es otra cosa. O una mujer sola no debería aventurarse tanto. Es peligroso. Eran frases que escuchaba con demasiada frecuencia. No eran ataques directos, sino una humillación constante y velada. Una forma de recordarle su lugar. Estas palabras, dichas con buena intención, se clavaban como pequeñas espinas, reforzando su autoduda y su percepción de no ser lo suficientemente fuerte. La idea de que una mujer de su edad, soltera y sin hijos, no tenía derecho a grandes aventuras, era una presión constante, una especie de manipulación social que la mantenía atada a una existencia predecible. La decisión de viajar a las montañas rocosas fue, en muchos sentidos, una rebelión silenciosa contra estas expectativas. Fue un acto de desafío, no contra una persona, sino contra todas esas voces internas y externas que le decían quién debía ser. Este viaje no era solo una búsqueda de aventura, sino una huida, una búsqueda de sí misma lejos de las etiquetas y las expectativas. La desaparición en la montaña, por lo tanto, no fue un accidente fortuito. Fue la culminación de esa búsqueda de identidad, llevada al extremo por la inmensidad de la naturaleza y quizás por la subestimación que ella misma y su entorno habían tenido sobre su propia capacidad de resistencia. La montaña, con su indiferencia, se convirtió en el escenario perfecto para un último enfrentamiento con sus demonios internos. No era solo un lugar peligroso, sino un espejo que le mostraría si era capaz de romper con el pasado y forjar una nueva versión de sí misma. Cuando María se perdió, no solo se perdió geográficamente, se perdió a sí misma en el vasto silencio de las rocosas, dejando atrás las expectativas y los miedos que la habían acompañado toda su vida. Era una oportunidad brutal, pero real, de redefinir su existencia. El frío que la envolvía no era solo el de la montaña, sino el eco de años de sentirse emocionalmente congelada, de no poder expresar su verdadero yo. El hambre y la sed no eran solo físicas, sino el reflejo de un anhelo profundo de algo más, de una vida más plena y auténtica. Cada paso que daba, cada desafío que enfrentaba, se convertía en una batalla contra esas viejas voces que la habían subestimado. La montaña no solo probaba su resistencia física, sino que la obligaba a confrontar la fortaleza de su espíritu, esa que había estado oculta bajo capas de cautela y resignación. Era una prueba definitiva. O se rompía por completo bajo la presión, o emergía de ella una María renovada, forjada en la adversidad. Las rocosas no eran solo un paisaje imponente, sino un crisol donde se estaba fundiendo la vieja María para dar paso a una nueva. En las montañas rocosas, la situación de María se deterioró con una rapidez aterradora. Un giro inesperado del clima la atrapó sin previo aviso. El cielo, que minutos antes había sido un azul claro, se tiñó de un gris plomizo, y la visibilidad se redujo a cero en cuestión de minutos. Las temperaturas cayeron drásticamente, y una nevada intensa comenzó a caer con una furia que María nunca había presenciado. Su brújula, que había sido su única guía confiable, se resbaló de sus manos entumecidas y se rompió contra una roca. Su teléfono, después de varios intentos desesperados de encontrar señal, finalmente murió, dejando la pantalla en un negro ominoso. Su limitada experiencia en la naturaleza la llevó a tomar decisiones erróneas, cada una de ellas empeorando su predicamento. El miedo se convirtió en su compañero constante, un frío que no venía del exterior, sino de su interior, apretándole el pecho. Las voces internas de duda, alimentadas por años de inseguridad y las constantes críticas veladas de su entorno, se intensificaron. Cada paso, cada intento de encontrar un camino, era cuestionado por un coro de inseguridades. ¿Qué haces aquí, María? Siempre fuiste una cobarde. ¿Creíste que podías con esto? Resonaban en su cabeza, más fuertes que el aullido del viento.
La búsqueda inicial, para su desgracia, fue superficial. Los guardabosques, acostumbrados a turistas mal preparados que se perdían por unas horas y luego aparecían avergonzados, no asignaron los recursos necesarios de inmediato. La suposición general era que María solo se había extraviado momentáneamente y que aparecería pronto. Otra turista imprudente, se comentaba entre ellos, minimizando la gravedad de la situación. El tiempo pasaba, y con cada minuto que transcurría sin noticias, la esperanza de encontrarla ilesa disminuía, pero no la intensidad de la búsqueda. Simplemente no era una prioridad. María se sentía completamente sola, abandonada, no solo por el clima implacable que la azotaba sin piedad, sino también por la indiferencia inicial de aquellos que deberían haberla buscado con más ahínco. El frío, que calaba hasta los huesos, el hambre que le roía el estómago y la desesperación que la envolvía, la sumieron en una oscuridad profunda. Cada bocanada de aire helado se sentía como un puñal en los pulmones. Sus manos y pies estaban entumecidos, perdiendo la sensibilidad, y el cansancio era una carga pesada que amenazaba con derribarla por completo. Acurrucada bajo un saliente de roca, intentando protegerse de la ventisca, María cerró los ojos. Pensó en su madre, en su pequeño jardín, en los libros. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir el calor de un hogar, el abrazo de un ser querido. Las lágrimas, que se congelaban en sus mejillas antes de caer, eran un testimonio mudo de su sufrimiento. Se sentía como una hoja arrastrada por el viento, a merced de una fuerza incontrolable. La montaña, con su majestuosidad implacable, le recordaba constantemente su insignificancia. Cada copo de nieve parecía burlarse de su fragilidad. Cada ráfaga de viento susurraba su inminente final. La sed era insoportable, y aunque la nieve estaba por todas partes, no se atrevía a comerla directamente por miedo a empeorar su hipotermia. Su cuerpo temblaba sin control, y la fatiga era tan intensa que cada movimiento era una tortura. Apenas podía mantener los ojos abiertos, y la tentación de ceder al sueño, de simplemente dejar que todo terminara, era abrumadora. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una pequeña chispa de resistencia se negaba a extinguirse por completo. Era una llama tenue, casi imperceptible, pero aún estaba allí, recordándole que no había terminado. Todavía no. Los días se fundían en noches heladas, y las horas se convertían en una lucha constante por mantenerse consciente, por no perder la batalla contra el frío y la desesperación. Su ropa, empapada y rasgada, ofrecía poca protección. Los labios agrietados y la garganta seca hacían que hablar fuera un esfuerzo doloroso, aunque no había nadie cerca para escucharla. El silencio de la montaña, roto solo por el viento y los crujidos de la nieve, era un silencio ensordecedor que amplificaba su soledad. Se sentía como un punto minúsculo en la inmensidad, olvidada por el mundo, enfrentándose a su propia mortalidad en la más cruda de las formas. La presión de la sociedad, las expectativas, los miedos, todo eso se había desvanecido, reemplazado por la necesidad primordial de sobrevivir. En medio de una ventisca cegadora que parecía querer engullirla por completo, y al borde de la hipotermia y la deshidratación, María tropezó. Cayó de rodillas en la nieve, pero su mano se apoyó sobre algo duro, no la blandura helada que esperaba. Levantó la vista con dificultad, sus ojos casi cerrados por el frío, y distinguió una pequeña abertura, apenas visible entre las rocas y la nieve acumulada. Era una cueva, pequeña y discreta, una boca oscura que prometía un mínimo refugio. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia adentro, sintiendo cómo el aire interior, aunque gélido, era menos cortante que la furia del exterior. Dentro, la oscuridad era casi total, pero sus ojos cansados se acostumbraron. El espacio era reducido,
pero la protegía del viento. En el suelo encontró restos de un campamento antiguo, algunas ramas carbonizadas, señal de fuegos pasados, y para su sorpresa, una manta andina gastada, aunque rígida por el frío. La tomó con manos temblorosas, sintiendo la áspera lana contra su piel. No era mucho, pero era algo. También encontró un pequeño cuchillo, de hoja roma y mango de madera, que alguien había olvidado o dejado atrás. Lo guardó instintivamente, sin saber para qué podría servirle, pero sintiendo un atisbo de esperanza al tener algo, una herramienta. La cueva no era solo un refugio físico, era un lugar que guardaba un mensaje. En una de las paredes de roca, grabada con dificultad, como si quien lo hizo estuviera tan débil como ella, leyó una frase. La montaña no te quita, te exige aprender. Esas palabras resonaron en su mente, una revelación devastadora y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. No era una víctima, era una estudiante. La montaña no estaba tratando de matarla, sino de enseñarle una lección brutal. Justo al lado de la inscripción, en una pequeña grieta de la roca, vio una pequeña flor de las nieves, delicada y blanca, brotando desafiante en medio del frío. Esa imagen, la fragilidad y la resiliencia de la flor, junto con el mensaje grabado, encendió una chispa dentro de ella. Despertó una nueva determinación. Su supervivencia, se dio cuenta, no dependía de ser encontrada, sino de su propia astucia y voluntad. No podía esperar un rescate. Tenía que luchar por su vida. Mientras María absorbía la magnitud de esta revelación, la tormenta arreció con una fuerza sin precedentes. La entrada de la cueva quedó momentáneamente sellada por una avalancha de nieve y hielo, cortando cualquier posibilidad de rescate cercano. El sonido del viento y la nieve era ensordecedor, un rugido constante que la aislaba aún más. Pero, en un giro del destino, la misma fuerza que la aprisionaba le ofreció una oportunidad inesperada. El estruendo de un árbol cayendo cerca la sobresaltó. Cuando la tormenta amainó un poco, lo suficiente para ver de nuevo la entrada de la cueva, María notó algo diferente. El árbol caído había arrastrado consigo una capa de vegetación y nieve, revelando un antiguo sendero, apenas visible, que se adentraba en el bosque. Era una línea tenue, casi imperceptible, que se extendía a lo lejos. Parecía que nadie lo había usado en años. Su intuición, esa voz interna que había aprendido a escuchar en los momentos más difíciles, le dijo que ese sendero no estaba ahí por casualidad. Podría llevarla a algún lugar, una cabaña, un puesto de guardabosques en desuso, algo. Era una oportunidad única, pero extremadamente peligrosa. Salir de la seguridad relativa de la cueva para aventurarse en lo desconocido, con la tormenta aún amenazante y su cuerpo al límite, era una locura. Pero quedarse, esperar a que la encontraran, era una locura aún mayor. La montaña le había dado una lección, y ahora le presentaba una elección. María ya no era la misma bibliotecaria temerosa. Era una mujer que había encontrado una fuerza desconocida dentro de sí misma. La montaña no la quitaba, le exigía aprender, y ella estaba lista para hacerlo. Se apretó la manta andina, sintiendo su calor, y con el cuchillo de mango de madera en la mano, un símbolo de su nueva determinación, se preparó para enfrentar lo que viniera. El sendero oculto la llamaba. María, con un nuevo fuego en su mirada, salió de la cueva. El viento helado golpeó su rostro, pero ya no sentía el mismo miedo paralizante. El sendero oculto era apenas una sugerencia bajo la nieve fresca, una línea más oscura entre los árboles cubiertos de blanco. Cada paso era una prueba. La nieve le llegaba hasta las rodillas en algunos tramos, y el frío se colaba por cada rendija de su ropa rasgada. Se apoyaba en el bastón improvisado que había encontrado, sintiendo cómo sus músculos, ya doloridos, se quejaban con cada movimiento. El cansancio era una losa pesada, pero la determinación que había encendido la flor de las nieves
y el mensaje en la roca la impulsaban hacia adelante. A pesar de su renovado propósito, los momentos de desesperación la asaltaban. Estaba yendo en la dirección correcta. ¿Y si el sendero no llevaba a ninguna parte? La montaña era vasta, engañosa. Había momentos en que las voces internas regresaban, susurrándole que era inútil, que estaba condenada. La vergüenza de su situación, de ser esa turista imprudente de la que seguro hablarían, la perseguía. Imaginaba los titulares, las miradas de lástima o de juicio. Esa vergüenza, que la había acompañado toda su vida, era un peso extra en cada paso agotador. Mientras tanto, en el pueblo cercano, la noticia de su desaparición había causado un revuelo. Al principio, los guardabosques habían mantenido una búsqueda limitada, confiando en que María aparecería pronto o no aparecería en absoluto. Pero a medida que pasaban las horas y la tormenta arreciaba, la preocupación creció. Algunos lugareños, hombres y mujeres curtidos por la montaña, decidieron tomar cartas en el asunto. Desafiando las órdenes oficiales de esperar a que amaine la tormenta, formaron sus propios grupos de búsqueda. Conocían la montaña, sus peligros y sus secretos. Sabían que cada hora contaba. Sin embargo, no todos compartían la misma compasión. En el café del pueblo se escuchaban comentarios. «Otra turista que se cree montañista», decía uno. «Vienen aquí sin respeto por la naturaleza», añadía otro. Reforzaban el estereotipo de la turista imprudente, la que se metía en problemas por su propia culpa. Era una dinámica cultural compleja. La comunidad local estaba dividida entre la solidaridad y un cierto escepticismo, incluso dureza, hacia aquellos que subestimaban la majestuosidad y el peligro de las rocosas. Había un profundo respeto por la montaña, pero también una clara impaciencia con la falta de preparación. Un anciano guía de montaña, llamado Mateo, un hombre de pocas palabras y ojos que habían visto innumerables inviernos, escuchaba los rumores con el ceño fruncido. Él conocía la existencia del sendero oculto, un antiguo camino de tramperos que muy pocos recordaban. Había sido su abuelo quien le había hablado de él, un atajo peligroso que llevaba a una cabaña de guardabosques abandonada. Mateo, sintiendo una punzada de inquietud, se acercó al jefe de los guardabosques. «El camino viejo», murmuró, «podría ser una opción si ella es lo suficientemente terca». Su intervención fue crucial, impulsando la búsqueda en la dirección correcta hacia el sendero que María ahora seguía. María, ajena a todo esto, continuaba su travesía. La montaña la estaba despojando de sus inseguridades una por una. Cada paso, cada caída y cada levantada la conectaba con una fortaleza que nunca supo que poseía. La lucha por la supervivencia la estaba transformando, revelando una esencia más pura, más resiliente. Las voces de duda se volvían más débiles, reemplazadas por una voz interior que le decía: «Puedes hacerlo, sigue adelante». La montaña, que antes parecía un monstruo, ahora era una maestra severa, pero justa. Estaba aprendiendo a leer las señales, a sentir el viento, a confiar en sus instintos. La bibliotecaria de la Patagonia estaba muriendo, y en su lugar nacía una superviviente. María, con sus últimas reservas de energía, logró llegar a la cabaña de guardabosques. La puerta, apenas visible bajo una capa de nieve, cedió con un gemido. Se arrastró dentro, el frío del exterior aún pegado a su ropa. Pero el refugio le ofreció una promesa de calor. Sus ojos buscaron el panel de comunicaciones. Sus dedos entumecidos apenas pudieron presionar el botón de la señal de emergencia. Un débil pitido confirmó la activación. En ese instante, su cuerpo, que había luchado con una tenacidad increíble durante días, finalmente cedió. Cayó al suelo de madera, la conciencia desvaneciéndose en una oscuridad bienvenida. Horas después,
El sonido de las motos de nieve y las voces distantes la trajeron de vuelta. Los guardabosques, guiados por la señal de emergencia y la insistencia de Mateo, la encontraron. Estaba débil, al borde de la hipotermia y la deshidratación, pero viva. La noticia de su supervivencia se extendió como un reguero de pólvora por el pequeño pueblo, y luego, por los medios de comunicación a nivel nacional. La turista imprudente se había convertido en la superviviente milagrosa. El guardabosques escéptico, que había dudado de ella, fue públicamente reprendido por su negligencia inicial y su falta de empatía. Las grabaciones del walkie-talkie que María había conservado y entregado no dejaban lugar a dudas sobre sus comentarios. La historia de María se convirtió en un recordatorio contundente de que nunca se debe subestimar la resiliencia humana, ni la capacidad de una persona para superar las expectativas, incluso las propias. María regresó a su pueblo en la Patagonia, pero no era la misma bibliotecaria tímida que se había marchado. Su mirada ahora tenía una profundidad que antes no poseía, una chispa de conocimiento adquirido en los límites de la vida y la muerte. Su voz, antes suave, ahora resonaba con una autoridad tranquila. Su historia inspiró a muchos. Sus vecinos, antes susurrando sobre su fragilidad, ahora la veían con admiración. Jóvenes y mayores se acercaban a ella, buscando consejo, no sobre libros, sino sobre cómo encontrar la fuerza para perseguir sus propios sueños y enfrentar sus miedos. Se convirtió en una defensora apasionada de la preparación en la naturaleza, de la importancia de escuchar los instintos y, sobre todo, del respeto profundo por el poder de la montaña. Organizó charlas, enseñó primeros auxilios básicos y la importancia de un buen equipo. La experiencia en las montañas rocosas no fue solo una lucha por la supervivencia física, fue un viaje de autodescubrimiento, un renacimiento. María aprendió que la verdadera aventura no estaba en el destino, ni siquiera en la emoción de lo desconocido, sino en la fuerza interior que se encuentra cuando todo lo demás falla. La montaña, que una vez fue un antagonista implacable, se había convertido en su mayor maestra. Le había enseñado sobre la humildad, la paciencia y la indomable voluntad de vivir. Le había mostrado que los límites que creía tener eran solo construcciones mentales y que su verdadero potencial era ilimitado. Ahora, cuando miraba las imponentes cumbres de la Patagonia, no sentía miedo, sino un profundo respeto y una conexión inquebrantable. Había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro, a sí misma. La historia de María Santos concluye con una poderosa verdad que ella misma había descubierto en el corazón de la naturaleza salvaje. A veces, para encontrarse, uno debe estar dispuesto a perderse completamente.